Grupo Promóvil, distribuidor oficial de Orange. Las mejores promociones y el mejor servicio personalizado. Visite nuestras tiendas en Tenerife y Gran Canaria. Las empresas canarias han logrado colocar su producción, además de en Canarias, en otros países. Expanden sus exportaciones de forma regular por la península, pero también por Europa, África, Iberoamérica e incluso se han aventurado con éxito en Asia. Esto demuestra que las compañías canarias son muy reconocidas por su desarrollo tecnológico, la innovación y la calidad de los productos fabricados en nuestra tierra. Consumiendo productos elaborados en Canarias, se crea un retorno económico general que es beneficioso para toda la sociedad. Porque la empresa canaria es el motor de desarrollo y de futuro de las islas, apuesta por lo hecho en Canarias. ¿Te apetece un delicioso chocolate relleno de crema y ambrosía? Nuevo Choco Creme Ambrosía. Chocolate y algo más. De Tirma. Los parques arqueológicos de Canarias son un referente en materia de conservación del patrimonio y un gran atractivo cultural y turístico en la región. Hoy visitamos uno de los más importantes del archipiélago, el de la Cueva Pintada. Su papel en la investigación permite fortalecer el conocimiento de nuestro legado histórico, pero no hay que olvidar que vinculado a este enclave se ha ido creando un importante tejido económico y social. Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square not being there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Somos del equipo del programa elaborado en Canarias y veníamos a conocer algo más de este museo y parque arqueológico. Pues están ustedes en el sitio ideal. Le comento y le informo un poquito. El museo abre cara al público de martes a domingo y hay dos formas de hacer visita. Con guía, que dura 1 hora y media aproximadamente, o sin guía, el tiempo que ustedes quieran emplear. En ambos casos el precio es el mismo. Son 6 euros y tenemos precios especiales, pues los niños pagan. Hay desempleados, profesores, guías turísticos, pensionistas, familias numerosas, minusvalías. Siempre y cuando lo puedan acreditar, tenemos un descuento especial para cada uno de ellos. Bueno, pues nosotros hoy precisamente nos vamos a adentrar en este mundo mágico y necesitamos hablar con la directora. Un momentito, se llama doña Carmen Rodríguez, enseguida la llamamos. Carmen, aquí están los del programa. Muy amable. Buenos días, Carmen. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy nos vamos a adentrar en este Museo Parque Arqueológico de la Cueva Pintada de Galdar, en Gran Canaria, y vamos a bucear por el pasado isleño, ¿no es así? Exactamente. El museo está en un yacimiento excepcional, se puede recorrer el yacimiento, pero también descubrir muchísimo las colecciones en el museo, con los audiovisuales adentrarse en lo que es el pasado indígena, hacer como un viaje en el tiempo y bueno, hay que reconocer que van a ser algunos privilegiados porque vamos a intentar mostrarles lo que el público habitualmente no ve, que son esos rincones escondidos. Recientemente este espacio ha sido galardonado y cosecha algunos premios, ¿no? Sí, estamos encantadísimos, la verdad, de haber tenido este premio internacional de conservación del patrimonio, justo en esa modalidad de lo que supone la conservación y restauración del patrimonio arqueológico. Y se va sumando a otros reconocimientos como el premio Hispania Nostra, en ese caso era
reconociendo la labor del museo para lo que es la dinamización económica y social de la comarca y de lo que es el territorio próximo, cercano. Otro también tuvimos de Ibermuseos por la labor didáctica, concretamente con el programa que hicimos hace unos años con Arminda y todo lo que eso supuso para el público familiar e infantil, con lo cual es verdad que ya podemos hacer una pequeña lista. Estamos en un lugar que es bien de interés cultural y hoy lo vamos a conocer de la mano de quién. Pues bueno, como bien dices, tiene este espacio esa categoría excepcional de catalogación dentro de lo que son las figuras del patrimonio histórico. Yo creo que harán la visita al lado de la persona que más conoce este yacimiento, que es José Ignacio Sáenz, Iñaki Sáenz, que llegó aquí como dibujante y que a lo largo del tiempo pues se ha ido encargando y teniendo muchísimas responsabilidades y conoce piedra a piedra este espacio. Talking loud, talking crazy. Lock me outside, praying for the rain to come. Bone dry again. Guess it's true what they say. I'm always late. Say you need a little space, but I'm in your way. Muy buenos días. Bueno, qué vistas aquí del yacimiento en el que nos vamos a adentrar ahora. Unas vistas muy bonitas, espectaculares. Ustedes son una de las primeras trabajadoras que abren la Cueva Pintada. ¿Desde qué hora aquí? Yo llego a las 6 de la mañana. Y yo a las 7. Desde las 6, desde las 7. Sí. ¿Y cuál es la labor? La labor es limpiar, mantener lo que es el museo, las oficinas y luego el yacimiento. Bueno, el yacimiento no, lo que es las pasarelas del yacimiento, la cueva, las casitas. Bueno, ¿a qué hora abre al público la Cueva Pintada? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Nosotros nos vamos, que nos esperan, sí. Las dejamos trabajar. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes. Luego. Buenos días, Iñaki. Hola, buenos días. Iñaki Sáenz, tú eres conservador de la Cueva Pintada, que es precisamente una de las manifestaciones de arte rupestre más significativas del archipiélago canario. En la mitología canaria, si lo comparamos, sería algo así como el Altamira en la península, ¿no? Sí, bueno, evidentemente con las diferencias culturales que se lleva, pero sí, es sin duda alguna uno de los elementos más representativos del arte antiguo, ¿no? De los antiguos aborígenes y además, bueno, un yacimiento que se ha conservado en un estado pues casi impecable, ¿no? Vio la luz en el año 1863. Sí, es verdad, un poco de forma fortuita, casi un poco sin quererlo, se descubrió mientras estaban haciendo una serie de trabajos agrícolas en toda una zona de cultivos, pues se descubrió lo que era la Cueva Pintada, ¿no? En ese momento, bueno, pues sin duda alguna un elemento único, ¿no? Era la primera vez que aparecía una representación de esas características, ¿no? Y que no es una réplica, que esto es así, ¿no? Sí, sí, no, todo lo que el visitante puede ver en el yacimiento, tanto la Cueva Pintada como todo el yacimiento que puede visitar, son los restos originales que se han conservado y que están tal y cual los hemos encontrado los arqueólogos en su momento, ¿no? Entonces el visitante ve los restos originales. ¿Y esto, Iñaki, es un poblado? Un poblado, sí. Es el poblado que estaba en torno a la Cueva Pintada, alrededor de la Cueva Pintada, que era un elemento muy importante, simbólico, ¿no? Político, religioso, pues se instaló todo un grupo de casas, ¿no? Alrededor de la Cueva Pintada, que fueron ocupando toda la ladera de la montaña de Gáldar hasta alcanzar el barranco, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo aquí conservan unas 60 casas que están pues prácticamente rodeando a la Cueva Pintada. ¿Y cuántas familias podían vivir aquí? Bueno, pues sí, más o menos pensamos que una familia por cada casa, pero bueno, es verdad que nosotros hemos encontrado una parte del poblado solamente, ¿no? El resto del poblado, que era mucho más grande, pues bueno, ya con las edificaciones modernas, las carreteras y demás, seguramente se ha perdido, ¿no? Pero sin duda alguna el poblado era uno de los más importantes en aquellos momentos en la isla, ¿no? Gáldar, que está en el noroeste de Gran Canaria. ¿Y qué dice la historia? ¿Por qué pararon aquí? Bueno, pues en ese momento final de la conquista, Gáldar tuvo un papel muy importante desde el punto de vista político, ¿no? Digamos que aquí era donde estaban las asambleas que luego se decidieron el futuro de la isla, ¿no? Y por eso, sin duda, Gáldar tuvo un papel prioritario en lo que son esos momentos finales de la conquista, ¿no? Pero bueno, ya anteriormente, bueno, pues está claro que los indígenas eligieron este espacio
espacio porque era una de las zonas mejores para vivir, ¿no? Era una zona que tenía una vega agrícola que hoy en día todavía es una vega muy importante. Another dawn, another day, another dollar to be made. I got a pocket in my soul where a little rock, a little roll assimilate. And I don't care what you think you know about who I am and how it goes. I made it easy. Visto lo visto, parece que los antiguos canarios conocían muy bien la técnica del labrado y de la construcción. Sí, la verdad es que el poblado presenta una serie de estructuras arquitectónicas realmente complejas, ¿no? Como las casas que están construidas con sillares de toba, ¿no? Que está claro que hay una técnica muy depurada en la confección de esos sillares tan perfectamente cuadrados, que luego además pintaban de color rojo y que iban colocando uno encima de otro hasta montar casas que llegaban a una altura de casi 3 metros de alto, ¿no? Así que tanto la construcción en sillares como la de bolos de basalto que se ve allí, pues son dos técnicas realmente complejas que se ve que la técnica constructiva la dominaban, ¿no? Estaba claro, ¿no? ¿Y por qué pintaban, Iñaki? Bueno, está claro que además de la vida, digamos, del día a día, ¿no? Y de preocuparse en comer, estaba claro que también tenían una preocupación artística, ¿no? La cueva pintada es un ejemplo y también lo vemos en el propio poblado, ¿no? Todas las casas están pintadas de color rojo, los suelos están pintados de color rojo. Es probable que tuviera una simbología, ¿no? Igual de protección, ¿no? Pero además también está el hecho de, bueno, pues de decorar lo mismo que decoran la cerámica o que pintan los ídolos o las pintaderas, ¿no? Pues está claro que también tenían ese concepto artístico para la hora de decorar sus propias casas, ¿no? Esta es, Iñaki, la pasarela que sigue el visitante, la cual hemos tomado nosotros ahora. Tú eres conservador, ¿y cuál es tu labor aquí? Bueno, mi trabajo básicamente consiste en conservar o en mantener el estado de conservación que hemos podido recuperar en las excavaciones, ¿no? La pasarela es un elemento esencial, ¿no? Se construyó precisamente para que el visitante pudiera acceder y tener una visión privilegiada de todo el yacimiento, pero al mismo tiempo que esa entrada de visitantes no llegara a afectar a la conservación de los restos, ¿no? Que evidentemente los vemos ahora en un estado bueno, pero bueno, son frágiles en sí, ¿no? Son apenas muros de piedra con una pasta de barro que si evidentemente estuvieran afectados por visitantes o efectos del sol o de la lluvia, pues se destruirían, ¿no? Mi trabajo consiste en hacer una supervisión junto con el resto del equipo para que el día a día del visitante y los posibles problemas que haya de conservación pues no acaben afectando, ¿no? Limpiar, hacer un seguimiento de esas estructuras, sobre todo de la cueva pintada, que es el elemento más delicado, y bueno, conseguir que pues pueda abrir al público, el visitante pueda disfrutar y al mismo tiempo garanticemos que este yacimiento se va a transmitir a futuras generaciones, ¿no? Iñaki, y vemos que está todo el yacimiento protegido por una cubierta, pero está abierto en los laterales. Sí, sí, es un poco un contrasentido, pero es la mejor forma de garantizar su conservación, ¿no? La cubierta es necesaria para protegerlo de los rayos del sol y de la lluvia sobre todo, y luego estas telas, que son un tejido especial, microperforado, lo que permiten es la ventilación natural de todo este espacio, ¿no? Es un espacio muy grande, casi 6.000 metros cuadrados de yacimiento, que si no pues podría convertirse en un invernadero, ¿no? Entonces estas telas hacen un efecto de conservación que lo que permiten es la renovación continua del aire, y de esa forma se consigue que la temperatura y la humedad varíe de forma suave, no hay cambios bruscos que son lo que afectaría a la conservación de los muros y de la propia cueva pintada, ¿no? Porque los muros, ¿cómo están sujetos? Están sujetos con una pasta de barro, una pequeña pasta de barro, arcilla, que colocaban justamente para digamos, darle un poco de estabilidad, y a partir de ahí van subiendo los muros. Si el sol o la lluvia afectara esa pequeña pasta de barro, pues la acabaría desmenuzando y al final se acabaría cayendo los muros. Y por lo que se ha descubierto y sigue en pie, vemos que era bastante resistente. Sí, sí. La verdad es que para pensar que tienen pues más de 1000 años y que han aguantado el paso del tiempo y un montón de pues de acciones, ¿no? Seguramente cuando se abandona, pues lo cierto es que el yacimiento se ha conservado bastante bien, ¿no? Y de hecho hay una gran colección de materiales, ¿no?
Este enclave entonces forma parte de lo que se ha denominado Acrópolis de Galdar. Y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Porque es muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Sí, aquí lo que vemos es una casa, bueno, en realidad vemos dos casas, una casa más antigua, que es una pequeña entalladura que hay en este borde de aquí, una casa más antigua que en un momento dado se abandona, se desmonta, se cubre con piedras que están ahí y luego después encima se construye una casa más moderna, mucho más grande, con dos alcobas, ¿no? Que veremos que tiene incluso el suelo, que se conserva el suelo. Entonces el poblado, se nota que en el poblado hay varias fases, ¿no? Una fase más antigua, hay un momento en el que el poblado se abandona y luego se vuelve a ocupar, ¿no? Que bueno, es una de las características de Galdar, ¿no? Y desde aquí se ve la inmensidad. ¿Cuántos metros cuadrados? Esto tiene, todo el yacimiento tiene como 6.000 metros cuadrados, ¿no? Bueno, todo lo que está cubierto ahora más o menos, ¿no? El yacimiento es un poquito más grande, hay varias reservas a los lados para trabajar en el futuro, pero digamos todo el espacio este interior son casi 6.000 metros cuadrados con 60 casas que todas se colocan, como veis, en torno a la cueva pintada, que es, digamos, el elemento esencial y prioritario, ¿no? Iñaki, hoy la Cueva Pintada es un parque arqueológico y un museo. Sí. Pero aquí no está todo hecho todavía, ¿no? No. El yacimiento tiene un montón de zonas que se dejaron intencionadamente para en el futuro ir haciendo trabajos de investigación y de excavación arqueológica, ¿no? Como esta que vemos aquí. Esta es una estructura que se había descubierto en parte, sin embargo está todavía sin terminar de excavar, ¿no? Desde 2013 se han iniciado campañas de excavación y todos los años vamos excavando distintas zonas del yacimiento con el objetivo de ir recuperando un montón de datos que todavía están sobre el terreno, ¿no? Además nos permite ir aplicando nuevas tecnologías, ¿no? Cuando nosotros empezamos en el año 87, evidentemente el sistema de excavación arqueológica ha evolucionado mucho. Ahora pues se pueden recuperar muchos más datos que antes ni se nos ocurría, ¿no? Y eso nos va a permitir aplicar las últimas tecnologías también en método arqueológico para recuperar los máximos datos posibles. Iñaki, y habiendo dinero, porque esto es fundamental para continuar con las labores de excavación, ¿cuánto tiempo se tardaría para completar todas las excavaciones que faltan? En realidad no hay una estimación para eso, porque lo interesante justamente es eso, poder siempre dejar reservas para que en el futuro otros investigadores o otros arqueólogos puedan ir aplicando nuevas tecnologías, ¿no? La idea del yacimiento es ir poquito a poco avanzando en la medida de nuestras posibilidades, pero siempre va a quedar una parte de cara al futuro, ¿no? Para que futuras generaciones puedan ir haciendo investigaciones, no lo mismo que hemos podido hacer nosotros. Iñaki, aquí desde más cerca, si vemos eso que nos comentabas antes, lo del tema de las alcobas, ¿no? Las alcobas, sí. Las casas tienen como forma de cruz, con dos alcobas laterales, que generalmente suelen ser los lugares donde ellos colocaban los camastros, ¿no? Para descansar. En la zona del centro era donde se hacía la actividad y generalmente tenía una especie de placa de hogar para caldear el ambiente con las brasas, ¿no? Y bueno, como se ve también, las paredes de esas alcobas estaban pintadas de color rojo, ¿no? El suelo también, aunque no se aprecia todavía, pero estaba también pintado de color rojo, ¿no? Tenía luego una puerta y no tenían ventanas ni chimenea, ¿no? Así que debían ser unos lugares bastante acogedores en ese aspecto, ¿no? ¿La puerta sí que no se ha conservado? No, la puerta no se ha conservado, seguramente estaría más o menos en este espacio, una puerta estrecha y luego abría hacia el espacio central, ¿no? Y esto sí sería una casa, porque en este poblado hay también almacenes. Exactamente, sí, además de las casas hay almacenes donde seguramente guardaban alimento, los granos o el agua. Y bueno, no se han encontrado lugares para rediles, para el ganado, pero seguramente debería estar también en el entorno, ¿no? Viva unas vacaciones perfectas. Reservas 902 101001 o barceló.com. Barceló Hotels and Resorts. Más de lo que imaginas. Pensar en Emisela es pensar en un delicioso y aromático café. Disfruta del buen café. Disfruta el sabor de Emisela. En el núcleo del poblado Iñaki tenemos la Cueva Pintada, que la utilizaban ¿para qué? Seguramente tiene una doble función, tanto política como religiosa, ¿no? Era el lugar central del poblado, el sitio más importante seguramente, ¿no? Que tenía una mayor simbología y que, digamos, hacía que todo el poblado girara en su entorno, ¿no? Aquí seguramente las reuniones más importantes políticas, las decisiones más importantes del poblado o a veces los ritos también más significativos pues tenían lugar, ¿no? Reuniones y rituales que se concentraban aquí.
¿Y qué es lo que encontramos dentro de la cueva pintada? Dentro de la cueva pintada tenemos un espacio, ¿no?, que está pintado con un friso muy especial, ¿no?, pero que al mismo tiempo la cueva pintada no es un elemento que está aislado, sino que es un grupo de 8 cuevas, ¿no?, que están en su entorno, que forman el complejo troglodita y que le dan más sentido y más simbología, ¿no? Casas, cuevas, lugares de almacenaje, lugares seguramente igual donde enterraban a determinadas personas influyentes o importantes, ¿no?, que daban más prestigio todavía a este espacio, ¿no? La cueva pintada que está abierta al público, aunque aparentemente parezca que está cerrada. Sí, bueno, solamente se abre con cada grupo determinado para intentar que la afección de las pinturas y la afección sobre todo de la iluminación sea la mínima posible, ¿no? Precisamente aquí no podemos utilizar la antorcha, pero nos podremos hacer una idea de lo que hay dentro. De lo que hay dentro, sí. Bueno, Iñaki, espectacular, ¿eh? Sí, sí, es un lugar mágico, sin duda alguna. Iñaki, la cueva pintada que se instala en una cámara parecida a un cubo y me llama la atención el suelo, la superficie del suelo irregular. Sí, todo lo que vemos ahí son agujeros, seguramente producto de las actividades que se hacían, ¿no?, o incluso igual tal vez algún tipo de tarima que cubría el suelo para aislarlo y sobre lo que se hacían seguramente los rituales o los actos que tenían lugar en este lugar tan emblemático, ¿no? Hablabas antes del friso, ahí lo apreciamos. Ajá. Es la razón de todo el proyecto, ¿no? Todo el museo se justifica por ese friso que es único hoy en día dentro del patrimonio gran canario y del norte de África, ¿no? Un friso que además pues bueno, tiene más de 1000 años y ha conservado en un estado casi impecable, ¿no? ¿Y qué técnica empleaban para pintar? Bueno, pues es muy sencilla. En realidad, primero lo que hacían era que enlucían la pared con una especie de arcilla. Sobre ese enlucido hacían una especie de boceto de lo que iban a dibujar y luego después ya aplicaban los colores. Los colores que son el rojo, que es almagre, que es el mismo color que utilizaban para decorar las casas o la cerámica, y luego el caliche de color blanco, ¿no? El negro en realidad no es el color, sino que es la propia roca, la toba volcánica, el picón, que lo que hacían era avivarlo para que contrastara con ese rojo y blanco, ¿no? ¿Esas formas geométricas, Iñaki, simbolizan algo? Sí, seguramente. Lo que pasa es que es probablemente de lo que menos sabemos, ¿no? Está claro que tenía un significado muy especial para los indígenas canarios, pero hoy en día nosotros tenemos poquitos datos todavía para saber qué es lo que podría significar, ¿no? Hay profesores que hablan de un posible calendario, que son sociedades agrícolas, y también es verdad que bueno, pues igual están reflejando algún tipo de genealogía o de grandes familias que pasaron por aquí, ¿no? Si nos acercamos podemos apreciar unos aparatos de color blanco, ¿qué es exactamente? Todo esto es el sistema de control, de monitorización que tiene la cueva pintada. Continuamente se está siguiendo las constantes que son vitales para garantizar su conservación, la humedad, la temperatura, la entrada de partículas, ¿no?, el aire que entra dentro de la cueva, ¿no? Entonces todos esos datos se van acumulando y se van reflejando en los sistemas de conservación para garantizar en todo momento que las visitas o que el día a día no afecte a las pinturas, ¿no? Porque sería impensable visitar la cueva hoy en día sin esta cristalera. Claro, claro. Este sistema, que llamamos la burbuja, es un sistema que se diseñó precisamente para conseguir el objetivo principal del proyecto, ¿no? Cuando se inició el proyecto, una de las cuestiones que se planteaba era conseguir que el visitante pudiera visitar el original, no una réplica, ¿no?, como en otros proyectos. Entonces, para garantizar que el visitante pues, pueda acceder casi apenas a 3 metros de distancia de las pinturas, se colocó esta burbuja, ¿no?, con cristal que aísla por completo al visitante y que no mezcla el aire que nosotros estamos respirando con el aire del ambiente de la cueva, ¿no? Y aquí vemos otra cueva excavada sobre material volcánico. Sí, también, sobre roca, otra cueva. El poblado se va escalonando como en pisos, ¿no?, y esta, digamos, sería un nivel un poco más inferior, todas las cuevas que iban colocándose en esa ladera hasta llegar al barranco, ¿no? Aquí vemos los agujeros en la zona del centro que conservaron
postes de madera que se han conservado incluso, ¿no? Y en ese espacio pues aparecieron un montón de restos de cerámicas, de elementos de comida quemados, y además es una cueva muy importante porque la fecha de carbono más antigua del poblado pues salía de esta estructura, ¿no? Venimos de la Cueva Pintada, que es única en Canarias, y esta es la única parte del yacimiento que está reproducida, ¿no? Sí, hemos recreado aquí 4 casas, ¿no? Para que la gente se haga una idea del aspecto que tenían tanto por fuera como por dentro las casas, ¿no? Cómo se construían con sillares de toba o bolos de basalto, y para que vean también cómo eran los techos y el espacio por dentro, cómo se distribuía, ¿no? Los objetos que había, algunos de los ajuares que hemos encontrado, pues hemos hecho reproducciones tanto de las cerámicas, algunos de los alimentos que hemos encontrado, o las esteras o los camastros que utilizaban ellos para descansar, ¿no? Estos son todas reproducciones de esos elementos que podemos encontrar en el museo. Exactamente, las mismas cerámicas que han aparecido, imitando un poco los tipos, o grandes cerámicas para almacenar comida, o cerámicas más pequeñas para calentar los alimentos, y también algunos de los propios alimentos que se han encontrado, sobre todo pues el pescado, el marisco, es un elemento muy habitual, teniendo en cuenta que estamos muy cerquita de la costa, y también algunas cerámicas más modernas, ¿no? Como esas que se ven ahí, y que son cerámicas sevillanas o valencianas, que seguramente intercambiaban ellos ya con los conquistadores, ¿no? Iñaki, aquí vemos esa reproducción del pescado, la carne, pero todo hace pensar que no cocinaban aquí adentro. No, aquí solamente, digamos, era la última parte de la preparación de los alimentos se hacía en las cocinas, que eran comunales y que están fuera, y las podemos ver en el yacimiento. Vamos entonces. Va. Inflatable pool full of dad's hot air. Well, I was 3 years old, splashing everywhere, and so began my love affair with water. On the riverbank with all my friends, a big old... Veíamos esa reproducción de las casas. Me llama la atención que la planta es cruciforme, pero la estructura es circular. Sí, ellos construían primero la planta en forma de cruz con las alcobas laterales, y luego rodeaban la estructura con un anillo de piedras, ¿no? Que daba el aspecto por fuera de un gran círculo, ¿no? Seguramente un poco recreaban o recordaban esa tradición de construcción de cuevas, ¿no? Que fue lo primero que seguramente hicieron, y en esa forma de construir esas cuevas pues recreaban esta especie de casas cuevas también, ¿no? Interiormente con las habitaciones, pero por fuera como un gran círculo, ¿no? Y hablábamos antes de dónde cocinaban. ¿Dónde se ve aquí? Bueno, aquí se ve en esa estructura de media luna que se ve ahí en la parte superior y que hay en varios sitios del yacimiento, que seguramente además, como se ve, pues una sola cocina, digamos, era compartida por varias casas, varias familias compartían el mismo lugar para preparar los alimentos, ¿no? Las casas, como no tenían chimenea ni ventanas y solamente una puerta, pues es un lugar donde no se podía cocinar, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el clima de Canarias permite la realización de esas actividades al exterior, ¿no? Iñaki, aquí vemos un empedrado que nos suena. Sí, parece algo más reciente, ¿no? Y algo más habitual o más conocido, ¿no? Si nos damos una vuelta por el casco histórico de cualquier ciudad, ¿no? Aquí probablemente lo que había era una casa castellana, ¿no? Que seguramente era parte de un trapiche, de un ingenio azucarero, que se construyó justo encima de una casa aborigen, ¿no? Desmontaron la casa aborigen y ya en época castellana se construyó esta estructura, ¿no? Ha quedado parte de ese empedrado que seguramente era parte, pues, del patio interior de esa casa, ¿no? Esa es la interpretación que se le da y que vemos en esta proyección. En el audiovisual hemos reconstruido también un ingenio azucarero, ¿no? Que era una industria muy importante después de la conquista, ¿no? Que tuvo mucha importancia en Canarias y que de aquí salía la caña de azúcar, salía exportada al resto de Europa, ¿no? Hasta que ya un poco más tarde empieza a entrar en funcionamiento los ingenios de América, y ya pues los de Canarias, bueno, caen un poco en desuso. Ahora estamos en una de esas estancias que el visitante no ve,
y donde encontramos todos esos objetos de relevancia arqueológica que se han encontrado en el poblado, ¿no? Sí, todas las campañas de excavación que se hicieron desde el año 87, pues todo el material está aquí guardado en el museo. Una parte está expuesto en las vitrinas, pero otra parte, como veis aquí, pues está guardado, ¿no? Inventariado en las cajas, pues con los materiales, separado pues las que son lapas o lo que son cerámicas, ¿no? Todas inventariadas con unos códigos para luego poder localizarlos. En determinado momento, pues si la cerámica es relevante o algunas piezas se van a exponer, pues ya pasan al laboratorio de restauración, se restauran y se recomponen, ¿no? Las piezas completas. Todos estos objetos hablan mucho de los antepasados canarios, de los aborígenes. Sí, evidentemente, ¿no? Todos los restos que han aparecido, además de encontrar las cerámicas, los ídolos, las pintaderas, también hay restos de ese día a día, de la vida cotidiana, ¿no? De lo que comían, ¿no? Marisco, las lapas, restos de peces, huesos de cabra, de cerdo. Hay un montón de elementos que nos hablan del día a día, ¿no? Incluso semillas, ¿no? Se han conservado restos de semillas que también utilizaban para la preparación de los alimentos, ¿no? Era un poblado vivo. Vivo, sí. Era la ciudad de los vivos en ese aspecto, ¿no? Aquí no hay ningún tipo de enterramiento, ni no se han encontrado restos de muertos, ni enterramientos. Esta era la ciudad de los vivos y probablemente en otro lugar del poblado debía estar la ciudad de los muertos, ¿no? Donde se enterraban. En esos hallazgos hay objetos muy significativos, las pintaderas, por ejemplo. Por ejemplo, sí, seguramente los elementos más llamativos pues son las pintaderas, los sellos pintaderas o los ídolos, ¿no? Que están, digamos, un elemento único, la pintadera es único en Gran Canaria, ¿no? Si bien es cierto que en las vitrinas vemos las vasijas en perfecto estado, no es así, porque se recogerán bolsas y bolsas de miles de fragmentos. De miles de fragmentos, exactamente, ¿no? La idea es recoger todo el material que podamos y luego una vez de que se tienen todos esos materiales, pues se van recomponiendo como auténticos puzzles, ¿no? Como veis aquí, ¿no? Intentando con los fragmentos que se han conservado reconstruir la pieza completa, ¿no? Hay veces que no se puede, ¿no? Que quedan fragmentos que se han perdido o algunas zonas que es necesario recomponer, ¿no? O recrear para poder darle más consistencia a la pieza, ¿no? Pero la intención es que el público pueda ver también la pieza tal y como ha aparecido y para que se dé un poco cuenta también del paso del tiempo, ¿no? De cuál es el efecto en ese paso del tiempo, ¿no? Un trabajo laborioso. Sí, esto ya es de mucha paciencia porque, bueno, generalmente las piezas no pegan, digamos, fácil, ¿no? Lo normal es que las piezas estén muy rodadas, hayan sufrido daños, entonces no todos los fragmentos pegan en todos los puntos, ¿no? Con lo cual hay que ir con mucho cuidado para intentar recomponerlo en la medida de lo posible, ¿no? El trabajo de los arqueólogos es sobre el terreno, pero también en sitios como este. Sí, claro, en el laboratorio es donde se procesa toda la información que se ha conseguido sacar del yacimiento, ¿no? Tanto los planos, los inventarios, los diarios de campo que van dando forma y van explicando un poco el proceso de la excavación, ¿no? Y por otro lado está la restauración también, ¿no? Los laboratorios para conservar todos los materiales que han aparecido. Y este mueble es muy significativo, no por el mueble en sí, sino por lo que esconde. Sí, aquí tenemos la colección de los sellos, las pintaderas que han aparecido en el yacimiento, que son sin duda uno de los elementos más originales del yacimiento, ¿no? Son sellos en barro, cocido, que tienen una serie de motivos geométricos también, y que seguramente eran sellos de familias, ¿no? Que iban separando los grupos familiares, tenían cada uno un símbolo que representaba a esa familia, ¿no? ¿Están cuantificadas las pintaderas? Sí, nosotros tenemos aquí alrededor de 240, 250 pintaderas no completas, algunas son fragmentos como esa, ¿no? Que está fragmentada, pero bueno, algunas también son conservado completas, ¿no? Como esta de aquí, ¿no? Este sello tan grande, ¿no? Que se ha conservado con esa celdilla, ¿no? Un trabajo además muy minucioso, ¿no? Para poder darle esa figura, esa forma, ¿no? Requiere una técnica realmente muy elaborada, ¿no? Para saber hacerlo, ¿no? Seguramente lo harían con espinas de pescado. Sí, bueno, con algún tipo de espina o de hueso, ¿no? Con una pequeña punción que iban sacando la cerámica y iban creando esa especie de retícula, ¿no? Y no hay ninguna igual a otra. Bueno, hay varios tipos que se repiten bastante, pero sin duda alguna aquí nosotros tenemos más de 20 tipos distintos, ¿no? O sea que está claro que eran muy elaboradas, muy diversas, iban separando, se mezclaban los triángulos, los círculos concéntricos, las espigas, ¿no? Incluso algunas parecen incluso que repiten los motivos de la propia cueva pintada, ¿no? Bueno, pues ahora aquí estamos en el laboratorio de restauración. Aquí te voy a presentar a mi compañera Patricia, que es la encargada de ir montando y restaurando el material que va saliendo en el yacimiento. Buenos días, Patricia. Hola, buenos días. Bueno,
No trabajas tú solo aquí, Iñaki, por lo que se ve. Patricia, ¿cuál es tu labor dentro de este laboratorio? Bueno, yo lo que hago es sobre todo la parte de restauración, tanto lo que es en piezas que se han encontrado en el yacimiento como lo que es el yacimiento en sí mismo. ¿Esto es una pieza concreta? Sí, esto es una pieza que es de bronce, es un candil que se encontró en las últimas excavaciones. Y entonces, pues bueno, lo que lleva, los metales además tienen bastante problemática y entonces hay que revisarlos siempre periódicamente, igual que la colección de monedas. Para que todos lo entendamos, estas manchas verdes, por ejemplo, fuentes de corrosión que tú te encargas de restaurar. Sí, son concretos, son focos de cloruros de cobre, que son, o sea, convierten lo que es el metal completamente pulverulento, o sea, es una pérdida irreparable. Entonces, en el proceso de restauración, tanto con tratamientos mecánicos como químicos, se van retirando y entonces lo que se hace es atajar esa fuente de corrosión. Patricia, qué diferente mi cuaderno de trabajo al tuyo. Aquí veo muchísimos dibujos. ¿Esto qué es? Sí, es para un poco del diario de trabajo para irlo guardando todo, ¿no? Pues hay que hacer fichas, mediciones, hay que seleccionar material para fotos y eso. Y entonces yo me lo apunto todo para que luego tenerlo todo controlado y no se me olvide nada. Patricia, muchas gracias por habernos explicado parte de tu trabajo aquí dentro de este Parque Arqueológico Cueva Pintada. Ha sido un placer. Nada, encantada y gracias a vosotros. En CICAR te ayudamos a encontrarlos. Conozca Canarias con nosotros. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. Iñaki, en este viaje por el túnel del tiempo, 6 siglos atrás, es muy importante esta sala donde estamos. Sí, esta sala tiene mucha importancia porque el proyecto audiovisual es un elemento esencial para comprender todo el poblado, ¿no? Y aquí está mi compañero Miguel, que es el que la lleva. Hola, Yaisa, ¿qué Hola, tal? Miguel. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cuál es tu labor aquí concretamente para que podamos entender cada una de las unidades expositivas? Pues nada, Yaisa, como ya vienes de ver el museo, todas las salas de proyección se controla desde aquí. Esto no deja de ser como una sala de control de un aeropuerto, donde desde aquí transmitimos todas las películas, tanto si es a cines como a televisores que se encuentran distribuidos por el museo. Ahora estás tú solo, pero hay otro compañero, ¿no? Sí, hay otro compañero que me turna por horario. Entonces cuando yo me voy, viene él, se le deja dicho un poco las novedades que ha habido durante el día y nada más, simplemente es controlarlo. Tenemos control de cámaras en todas las salas donde hay un dispositivo funcionando. ¿Y estos equipos? Estos equipos Yaisa son precisamente los que hacen que los visitantes puedan ver las diferentes películas donde se da la información del museo. No es nada más que ordenadores, hoy todo el día se hace a través de PC y lo especial que hay aquí es que consiguen que todas esas proyecciones se vean a largas distancias. Entonces simplemente cada equipo compone una película que vamos a ver y desde aquí simplemente se pone en marcha, se lanza y a partir de ahí ya son los guías los que eligen idioma, cuándo quieren que se vea y todo eso. Iñaki, a través de esta cristalera volvemos a ver lo que es el poblado. El poblado, sí, esta es la primera vista que tiene el público. Una vez de que han visto el panorámico, pues pueden ver una primera imagen de todo lo que es el poblado de Agaldar, ¿no? ¿Y estos asientos por qué están aquí? Bueno, porque aquí hay una proyección de 14 metros, una proyección panorámica que muestra la evolución del poblado, ¿no? La historia un poco de cómo se descubrió. ¿Qué me dices, cara baja? Sí. Y ahora aquí se proyectaría una de esas películas, ¿no? Uno de esos audiovisuales que explican un poco cómo se descubrió la cueva y el proceso de excavaciones que tuvimos que hacer en estos últimos 20 años hasta llegar a lo que es hoy, ¿no? La realidad del museo, ¿no? Y de esa forma el público entiende cómo desde una finca de plátano se llegó al yacimiento que puede ver. Iban llegando a la gran junta isleña, reunida en Agaldar, los 2 centenares de representantes de las más nobles familias de toda la isla. De camino en esta visita, las pantallas audiovisuales explican un poco la vivienda indígena, la economía de la sociedad, esas pinturas
pero es importante la figura de los guías, ¿no? Sí, evidentemente. Aquí en el proyecto, cuando se inició, se planteó con la posibilidad de que la visita fuera siempre guiada, porque para poder comprender el yacimiento en realidad hace falta una persona que lo interprete, ¿no? En ese aspecto, los guías son los que hacen ese papel entre un yacimiento arqueológico muy árido y el visitante, ¿no? Y justo en la entrada, un punto de información, y aquí tenemos a la compañera. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo es trabajar aquí en un lugar con tanta historia y cuántos visitantes a lo largo del día? Porque aquí también se programan visitas escolares. Sí, tenemos desde visitas escolares, grupos de colectivos, asociaciones de vecinos, un poco de todo, grupos de turoperadores extranjeros en diferentes idiomas, pues, y la media puede estar desde 100 hasta 300, 400 personas al día, depende de la época del año, sobre todo. Y trabajar aquí, pues, genial, digamos, es un trabajo que te enseña mucho, porque aparte de lo que tú le vas enseñando, explicando a los visitantes, ellos te cuentan cómo es la cultura, la época indígena en sus zonas de origen, y todos aprendemos de todo. Tú ahora mismo estás aquí en el punto de información, pero hay otras compañeras que están justo guiando una visita, ¿no? Sí, justo hay una compañera que en breve, si no está allá, va a entrar a la cueva ahora mismo. Pueden ir con ella y ver un poquito más sobre cómo trabajamos. Pues venga, vamos a acercarnos. Gracias. Gracias, buen día. Create 3 different terraces. From the 17th century onwards, I'm going to switch up the light. People goes to drive, and that's why we have this kind of bubble, this structure, and also the corridor where we were. Let's don't say stolen, but yeah. Thank you very much. Buenos días, Daisy. Buenos días, Bueno, ¿qué qué nombre tal? de más canario. Sí, gracias que nos Arminda, que si no... Tendríamos un problema, porque ¿quién es Arminda? Arminda es la hija del penúltimo guanarteme de la isla y nuestro personaje museístico, quien nos acompaña a lo largo de todo el viaje al pasado. Bueno, aquí estás con un grupo de extranjeros que vienen a visitar lo que es este yacimiento, que te preguntaban. Pues bueno, un poco de cuándo data la pintura, qué significa, pero luego eso es nada más que como el gancho, porque claro, como no conocían prácticamente nada de la existencia de la historia prehispánica de las islas, empiezan y que los tengo que invitar a salir, tengo que apagar la luz para la conservación, y te preguntan de todo, porque después de 1 hora y media explicándoles historia de Canarias, salen atónitos, encantados de la vida, y la verdad es curiosísimo. Bueno, pues te dejamos trabajar. Sí. Muchas gracias. A ustedes, por favor. Adiós. Gracias, hasta luego. El final de esta visita lo culminamos en la tienda, en este espacio. Sí, la tienda es un elemento esencial en la labor de difusión del yacimiento, ¿no? La forma de utilizar algunos de los objetos que han aparecido en el yacimiento y que son aquí recreados o bien como llaveros o como recuerdos, elementos de joyería, pañuelos, un montón de elementos que han servido para que, bueno, pues el visitante se lleve un recuerdo de esta visita, ¿no? Además de la propia visita, claro. Yo me voy a acercar, Iñaki, a las compañeras, tú me esperas por aquí, que luego tenemos que despedirnos, ¿vale? De acuerdo. Venga, voy a ver qué me cuentan. Buenos días. Hola. Bueno, trabajar en una tienda como esta, imagino que los visitantes, a su paso por este museo parque arqueológico, se llevan siempre un recuerdo, ¿no? Sí, siempre que salen de la visita, pasan por aquí y se llevan algo. Nosotros lo llamamos cachitos de historia. Es como si con cada cosita que compraran se llevaran un cachito de aquí de donde vienen. ¿Y qué es lo más demandado? Hay de todo un poco, no tenemos ningún producto así estrella, depende de dónde vengan, depende del turista en sí. A veces se llevan imanes, libros que les gustan, los libros de historia, camisetas. Hay clientes por aquí, las dejamos trabajar. Muchas gracias por habernos recibido. Sí, gracias. Hasta luego. Iñaki, llegamos al final de este recorrido que comenzamos a las 8 de la mañana. Ha sido un placer que nos hayas explicado lo que podemos encontrar aquí en este museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, que además es un centro de investigaciones. Sí, además el centro de investigaciones que, bueno, digamos, es uno de los objetivos, ¿no?, del proyecto, ¿no?, además de visitarlo, que sirva un poco de centro para en el futuro ir aumentando la investigación sobre la Cueva Pintada. Así que nada, un placer haberos acompañado y espero que os haya gustado. Te aseguro que nos has despejado muchos interrogantes de la cultura aborigen. Muchas gracias, Iñaki. Gracias. Oh.
Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so wide. And stop for a minute and see where you En los momentos más difíciles, a cualquier hora y en cualquier lugar, confíe en la experiencia, la eficacia profesional y la atención más humana y cercana de Alianza Canaria, Servicios Funerarios. Grupo Promóvil, distribuidor oficial de Orange. Las mejores promociones y el mejor servicio personalizado. Visite nuestras tiendas en Tenerife y Gran Canaria. So say what you wanna